Muy buenos días, les agradecemos que nos acompañen nuevamente en esta transmisión de 43 minutos de conocimientos. Hoy con la alegría de celebrar, de conmemorar y de felicitar a tantos distinguidos colegas, mujeres y hombres dedicados a la docencia, a la enseñanza, a la investigación, pero que particularmente, además de compartirnos conocimientos, dan ese acompañamiento fraternal. Muchos docentes que amablemente nos han brindado su amistad y que incluso han pasado los años y continúan con nosotros guiándonos en aspectos éticos, deontológicos, incluso filosóficos. Gracias y felicidades a cada uno de los distinguidos catedráticos que desde educación preescolar hasta postdoctorado están y han estado siempre con nosotros. Hoy el tema que nos ocupa es vademecum criminológico. Y seguramente muchos de ustedes se preguntarán a qué se refiere esta expresión. Realmente es poco común, al menos en el campo de las ciencias sociales, las ciencias penales. Y justamente lo que queremos hoy hacer con ustedes es esta propuesta teórica de incorporar distintos vocablos a nuestro léxico, a nuestra habla en términos académicos. Ya decía el propio Émile Durkheim, uno de los científicos sociales más importantes de la historia, que muchas veces utilizábamos de forma indebida prenociones, conceptos que no tenían el sustento científico. O quizás también desde otra óptica ha habido muchos autores que decían que no debíamos confundir la doxa con la epistemia. Ese conocimiento vulgar, esa opinión simple, digamos, sin bases científicas sólidas, a diferencia de este otro abordaje mucho más epistemológico, centrado en la búsqueda de la verdad. Se trata de que en cualquiera de las ciencias en las cuales estemos participando, generemos términos precisos. Por supuesto, nos queda claro que el lenguaje es una cuestión que cambia permanentemente. Se perfecciona todos los días y no podemos tratar de encerrar en unas cuantas palabras la enorme complejidad del mundo que nos rodea. Sin embargo, aún considerando eso, es importante que hagamos el esfuerzo de conceptualizar de forma adecuada cada una de las expresiones que utilicemos en nuestros estudios, nuestras tareas escolares, nuestras investigaciones. La idea es que no siempre estemos de acuerdo en cuanto al contenido, pero que sí entendamos la esencia y que a partir de esto podamos generar discusiones científicas, que podamos abonar justamente al avance del conocimiento a partir de que hemos logrado precisar algunos vocablos, al menos para iniciar, como ya decíamos, la discusión, el análisis metodológico serio. Hoy el tema es vademecum y lo quise circunscribir al tema criminológico porque realmente podrían desarrollarse lenguajes especializados en un sinfín de ciencias, disciplinas, de técnicas y realmente nos desbordaría por mucho ese acercamiento. Vademecum significa diccionario pequeño o también lo podríamos entender como un libro de poco volumen y fácil manejo. Tendría estas dos acepciones iniciales: un diccionario pequeño, un libro de pequeño volumen y fácil manejo, también puede ser considerado un tratado breve. De tal forma que un diccionario, un glosario, un vademecum no son exactamente lo mismo, pero se parecen. En cualquiera de estas opciones, lo que buscamos es puntualizar definiciones, ya sea básicas o muy especializadas. Ello implica que dependiendo mi nivel de experticia, el grado de profundidad que tenga en cuanto al conocimiento, tendré que utilizar diferentes vocablos. Y es que de pronto una misma palabra que para el sentido común nos resulta útil, para la ciencia ya no es suficiente. Empezaríamos a confundir las cosas
Y hoy veremos varios ejemplos en los cuales la gente se confunde de manera flagrante. Cuestiones que a veces comentamos en el salón de clases desde el primer día, en el cual la gente confunde, por ejemplo, lo que es un crimen y lo que es un delito, o lo que es criminología y criminalística, y un sinfín de situaciones en las cuales confundimos. Y es que eso nos llega a pasar. Sin embargo, es como si al día de hoy confundiéramos la astronomía y la astrología. ¿Verdad que no podría ser eso aceptable socialmente? De tal forma que todas las ciencias han tenido que pasar por este proceso y empezar a distinguir lo que para el actor Lego pareciera ser lo mismo. Y eso es justamente parte de este propósito. Generar entonces la propuesta intelectual, la necesidad de generar términos científicos. Y para ello, un vademecum nos resulta muy útil porque contiene las nociones fundamentales de una ciencia. Si uno se preguntara, por lo tanto, ¿qué es un vademecum? Es eso, un tratado breve, un diccionario pequeño, un documento especializado que contiene las definiciones, las nociones, los conceptos más importantes de una ciencia o de una disciplina. Eso es vademecum. Sin embargo, además tiene otra acepción que a mí me gusta todavía más. Y esto significa ven conmigo. Es por tanto una invitación que desde la etimología se hace para que nos acompañen en el apasionante camino de la ciencia. Esta cuestión del vademecum, de ven conmigo por este apasionante mundo. Y es que sin lugar a dudas va más allá de una invitación en términos científicos, epistemológicos, filosóficos. El acompañamiento que se hace en el caso de la relación entre docentes y estudiantes no solamente dura un ciclo escolar, no solamente ese semestre o esos 5 años de la carrera universitaria. La realidad es que muchas veces se generan lazos de amistad y de mutuo respeto perdurables toda la vida. Saber hablar con propiedad. Imagínense, por ejemplo, que en un juicio se confundan los términos, pues no solamente haremos un mal desempeño profesional para el cual fuimos contratados, sino que además probablemente estemos siendo videograbados y quedemos exhibidos. Por eso también muchos docentes se sienten más cómodos únicamente en impartir clases presenciales, porque cuando se transmite en línea, a distancia, se videograba, pues finalmente quedará un registro, ya sea de la brillante aportación o de los errores comunes que todas y todos tenemos. Sin embargo, debemos tener esa atención, ese cuidado. En el habla, a veces por la velocidad con la cual estamos improvisando, podemos tener deslices, lapsus, entendibles por supuesto. Todas y todos lo tenemos. Máxime si no hemos tomado cursos de oratoria y de manejo de escenarios. Otra cosa distinta es cuando lo ponemos por escrito, porque ahí no debiera haber ningún pretexto. Nada de que me confundí, de que no sabía el significado de tal vocablo, de que fue un error de dedo, ya estaba cansado. No, porque lo que quede por escrito implica una falta de vigilancia profesional. Este seguimiento, este acompañamiento, esta revisión una y otra vez de cómo escribimos, de cómo nos expresamos, está reflejando nuestra personalidad, pero sobre todo nuestra calidad como profesionales. Por eso la invitación a que todas y todos tengamos algún diccionario, algún vademecum, algún glosario, alguna enciclopedia incluso, que nos permita puntualizar de buena manera los términos. Hoy, como les he señalado en unos minutos más, pondré algunos ejemplos, quizás diríamos los 10 errores más comunes que tenemos en el habla académica, y que por lo tanto la idea no solamente es enfatizar en ellos, sino decirles cuál de estos es el vocablo más adecuado
y comprender que van cambiando las dinámicas, pero que sin embargo el uso correcto de la palabra y sobre todo del lenguaje escrito es fundamental porque es nuestra mejor carta de presentación. Hoy que celebramos a la comunidad académica y docente en este 15 de mayo, pues qué mejor manera de recordar, y máxime si la convocatoria dice Vademecum Criminológico, justamente recordar a un gran maestro, formador de generaciones y que para muchos fue el primer criminólogo criminalista mexicano. Me refiero a Alfonso Quirós Cuarón. Como ustedes saben, tiene una vastísima obra, muchos aportes y grandes experiencias laborales que finalmente se compartieron a sus principales discípulos en la criminología y la criminalística, pero quizás pocos saben que también publicó sobre el tema de medicina forense. Este es el libro por la editorial Porrúa, porque muchas veces hemos escuchado hablar de las experiencias, de los aportes científicos de este ilustre doctor, formador de generaciones, como ya señalábamos, y que para muchos no solamente fue el primero, sino el más importante en la historia mexicana en cuanto al desarrollo de la criminología y la criminalística. Este libro de medicina forense es sumamente ambicioso, pues tiene más de 1100 páginas. Y recordemos que fue solamente una de sus áreas de investigación. Ahora, en este libro, lo que quiero rescatar es que tiene un capítulo dedicado a la criminología. Por supuesto que a muchas otras áreas, tal como lo señalábamos desde el enfoque de las ciencias de la salud. Pero en este libro vamos a encontrar una definición que se volvió clásica, que eventualmente la retomó quizás su principal discípulo en el área de la criminología, que es el doctor Luis Rodríguez Manzanera. Aquí señala, y me permito citarles en la página 1017, a manera de síntesis, podemos decir que la criminología es la ciencia sintética, causal explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales. Esta definición es la que aprendimos prácticamente todas y todos, al menos en México y en varios países latinoamericanos. Algunos le adjudicaban la creación de esta propuesta conceptual al doctor Rodríguez Manzanera, pero él incluso en su propio libro de criminología señala muy atinadamente que él retoma la esencia conceptual del doctor Alfonso Quirós Cuarón. Inmediatamente después continúa. O inspirándonos en las ideas de Casanova en su antropología jurídica, diremos que la criminología es la ciencia que tiene por objeto el estudio de la criminalidad y del hombre antisocial, en todos sus aspectos, a través del tiempo y del espacio, en forma comparativa, con el fin de evitar o intentar disminuir, atenuar o prevenir el número y la importancia de las conductas socialmente nocivas. Vean cómo en solamente un párrafo dentro de un texto de más de 1100 páginas, pues nos da lugar a un sinfín de interpretaciones, de análisis, y que de aquí se pueden desarrollar tantas propuestas conceptuales muy interesantes. Esta es la labor que tenemos que hacer los académicos, los docentes. Conocer, reconocer la labor de los grandes maestros, de los ilustres tratadistas y eventualmente hacer nuestras propias propuestas. No se trata únicamente de reproducir en el aula lo que dicen los otros. Por supuesto, debemos conocerlo, enseñarlo, pero eventualmente ir actualizando el conocimiento. Algunos muy distinguidos catedráticos resulta que no realizan aportes novedosos y por tanto únicamente comienzan a repetir lo que se ha enseñado durante años, y la realidad es que debemos conocer la historia, pero también tener pleno conocimiento de lo que pasa en el presente y hacer prospectiva,
es decir, conocer las tendencias hacia el futuro, tendencias sociales, económicas, políticas, culturales, tecnológicas. Ello implica generar conocimiento de vanguardia. Otro ejemplo que quiero señalarles de la importancia de desarrollar lenguajes especializados, terminologías precisas, es este diccionario enciclopédico de sociología que nos propone Karl-Heinz Hillmann y lo publica la editorial Herder. Texto igualmente con más de 1000 páginas, en el cual lo que vamos a encontrar es la evidencia de que cualquier ciencia que estemos desarrollando exige un conocimiento preciso, un lenguaje especializado. Y es que, por ejemplo, cuando la gente dice sociología, estudio de la sociedad, psicología, estudio de la mente o del alma, antropología, estudio del ser humano, o biología, estudio de la vida, no puedo reducir décadas o siglos de conocimiento en 2 o 3 palabras. Cada ciencia exige un sinfín de estudios pormenorizados para tratar de captar conceptualmente la enorme complejidad de una realidad dinámica, cambiante, que tiene múltiples perspectivas. Por eso, cuando simplemente buscamos descalificar cierto conocimiento a partir de nuestra ignorancia conceptual, estamos reflejando eso, nuestra ignorancia. Los grandes tratadistas, los grandes filósofos y catedráticos tienen un léxico, un vocabulario extraordinario. Y la gente luego dice, es que es muy difícil, es que no le entiendo. El problema no está en el docente, en el investigador o en el científico. El problema está en el oyente, que requiere hacer un esfuerzo mayor para acompañarse de diccionarios, de enciclopedias, de glosarios o vademecum, para que justamente el vocablo que no logre comprender, en ese momento busque el acompañamiento y lo logre descifrar, sabiendo que una misma palabra pues va a resultar polisémica. Eso quiere decir que tiene múltiples significados. Siguiendo la labor de estos ilustres maestros y por supuesto gigantes intelectuales, hace algunos años me propuse desarrollar originalmente un glosario que publiqué en 2 ediciones y que a la postre decidí convertir en un vademecum criminológico. En la parte de subtítulo decidí precisar que se trata de un diccionario de ciencias sociales y penales, porque aunque he tenido la oportunidad de impartir clases en diferentes áreas, realmente había que enfocarse en algo, porque el esfuerzo intelectual era demasiado y la cuestión no se trataba de citar a otros autores, no se trataba de retomar únicamente lo que viene en las leyes, sino de hacer propuestas conceptuales y analíticas más profundas. Términos como Estado de Derecho, como justicia, anomia, pues son difíciles a veces de comprender en una primera aproximación. Y esto es lo que les he tratado de enseñar a mis estudiantes en cada una de las sesiones. Cuando les digo, es que no es lo mismo el noúmeno que el fenómeno. Cuando no es lo mismo la doxa que la epistemia, que ya señalamos hace un momento. O no es lo mismo los estudios sociales que los sociológicos. Y es que, como ya señalábamos, a veces la gente simplemente, por ahorrarse este esfuerzo intelectual, utiliza como sinónimos términos que no lo son. Este libro, Vademecum Criminológico, fue publicado por la Federación Mexicana de Psicología en colaboración con otras distinguidas casas de estudio, como la Academia Mexicana de Criminología, el Centro de Enseñanza e Investigación Superior de Baja California, el Consorcio de Casos, Asesoría de Diseños Normativos, entre otros. Este es Vademecum Criminológico, que es además el libro más reciente que he publicado. Por supuesto que seguimos trabajando en otras obras
pero este nos llevó varios años poderlo proponer a ustedes, porque además tiene más de 2000 voces. Y cada una de ellas es difícil, porque a veces la gente nos pregunta, ¿es lo mismo conducta que acción? ¿O acción y acto? Depende. Depende cuál sea el enfoque teórico, depende cuál sea la propuesta, o cuando la gente dice riesgo y peligro son lo mismo y uno tiene que decirle no, no necesariamente son lo mismo. O una conducta desviada, una conducta parasocial, una de carácter antisocial, son o no lo mismo. Y otra vez hay que estar precisando cada uno de estos conceptos. Este es el motivo como recomendación bibliográfica. Permítame ver si tenemos alguna pregunta para darle contestación en este momento e inmediatamente después iniciamos justificando la importancia del lenguaje, no solamente desde un punto de vista teórico, sino también legal. Comentaremos algunos artículos de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que bien podrían prestarse a confusión o a diferentes interpretaciones. Permítame ver si ya en este momento tenemos alguna pregunta, algún comentario, que amablemente lo haré. Les agradezco a quienes en este momento nos están enviando una felicitación, quizás no tanto por la transmisión del día de hoy, sino por el Día del Maestro. Les agradezco, trataré de darle un poquito más de peso a las preguntas, pero por supuesto a cada una de ustedes, a cada uno que amablemente nos hacen llegar sus felicitaciones, les agradezco mucho. Veo que varios colegas nos están planteando justamente la cuestión de las felicitaciones, pero como les señalé, quiero enfocarme en algunos comentarios que se acompañan también de preguntas. Elizabeth Román nos hace el cuestionamiento de cuál es la diferencia entre conducta antisocial y conducta asocial. Bueno, en este caso nos debemos enfocar en el prefijo. Mientras uno lleva la letra A, que lo podremos interpretar como sin, el otro lleva anti, que significa contra. Una conducta asocial es aquella que no beneficia ni perjudica a la sociedad, no tiene ningún impacto. Una conducta asocial que probablemente realice el individuo en el ámbito privado, que no está dando ni pleno cumplimiento, pero tampoco rechazando las normas jurídicas, sociales o morales de la colectividad. Es algo asocial. Por el contrario, lo que es antisocial implica estar en contra, desobedecer una prohibición o incumplir una obligación. Puede ser conducta antisocial porque transgreda normas, decíamos, jurídicas o normas morales. Sé que van a decir que si atenta una norma jurídica, probablemente se trate más de una infracción o de un delito, una falta administrativa, y también es correcto. Pero en este momento, únicamente para señalar esta diferencia, me parece que es más que suficiente. Antonio López nos pregunta que dónde pueden conseguir el vademecum criminológico. Pues terminando esta cuarentena nos podemos poner de acuerdo para que hagamos los envíos a domicilio, porque en librerías también ya se encuentra agotado esta obra. La gente que vive en Puebla nos podemos poner de acuerdo y se los entrego personalmente, y al resto de los colegas de la República Mexicana lo podremos hacer justamente por envío. Juan Carlos III Ley nos pide un favor, si podemos señalar la importancia de la etimología en un vocablo. Mi querido colega, es importantísimo. La etimología tiene que ver con el origen de las palabras. Muchas de las voces que utilizamos en español tienen un origen grecolatino. Es decir, básicamente estos términos, habla cotidiana que tenemos las y los mexicanos, y muchas veces toda Latinoamérica tiene, como su misma expresión lo dice, esta base griega y latina. También retomamos muchas veces el origen de las lenguas prehispánicas, o también producto de las invasiones y las conquistas en diferentes momentos de la historia, pues resulta
que los orígenes en cuanto a la etimología son muy variados. Les recomiendo que siempre que vayan a desarrollar un estudio, una tarea, una tesis, se apoyen en diccionarios etimológicos, que encuentren cuál es el origen de las palabras. No significa que hoy, en el siglo XXI, tengamos que utilizarlo idéntico. No, porque se va evolucionando. Pero sí es importante que sepamos al menos de dónde vienen estas palabras. Ahora, permítanme darles algunos ejemplos. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta que no solamente van a hablar en términos estrictamente jurídicos, como uno lo entendería, como es obvio. Y en el campo del derecho, de la criminología, uno supondría que iban a hablar de delitos, o de hechos delictivos, o de hechos con apariencia de delito. Sin embargo, en al menos 4 artículos constitucionales, podemos comprobar que no utilizan la expresión delito, delictivo, delincuencia. No. Van a utilizar un vocablo que parecía que no es jurídico, sino criminológico. Y me refiero al concepto criminal. Y es que cuando decimos ¿qué es un delito? Pues nos queda claro. Una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Al menos como una cuestión sencilla de entender. Pero cuando decimos criminal, eso se vuelve más complejo. Porque no tenemos un código penal, porque no tenemos una ley especial que nos lo defina. Y porque además dogmáticamente no tenemos el mismo nivel de avance. Es el caso de los artículos 11, 14, 23 y 38. Todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estos artículos que les he señalado, el 11, el 14, el 23 y el 38, utilizan el vocablo criminal, acompañando obviamente a otra palabra. En el caso del artículo 11 dice responsabilidad criminal. No responsabilidad jurídica, responsabilidad legal, responsabilidad penal o responsabilidad delictiva. Dice responsabilidad criminal. En el artículo 14, juicios del orden criminal. En el caso del artículo 23, juicio criminal. Y en el 38, proceso criminal. ¿Y entonces? Esa diferencia que nos han señalado siempre en nuestros catedráticos, de que crimen y delito es que no son lo mismo. Es que uno es lo que castiga en las leyes penales, lo que sanciona el Estado, y otro lo que se reprueba socialmente. ¿Qué no se supone que un crimen es una conducta antisocial? ¿No se plantea que un criminal es aquella persona que se le adjudica una etiqueta negativa justamente por el incumplimiento de normas de la colectividad, pero que no están previstas por el ordenamiento jurídico estatal? Si aparentemente era tan clara la diferencia entre crimen y delito, ¿por qué resulta entonces que en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 4 ocasiones emplean el vocablo criminal, sin que además se le defina? También nos enseñaron en las clases, en las aulas, que delito y conducta antisocial tampoco son lo mismo. Y que lo que persigue, lo que sanciona, lo que prohíbe el Estado son la comisión de hechos delictivos, de delitos. O, como decimos, de hechos con apariencia de delito. Sin embargo, si revisamos la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 2, encontraremos que además de hablar de delitos, también menciona la palabra conductas antisociales. ¿Qué significa? Que muchas veces cuando la comunidad criminológica dice es que no encuentro áreas de trabajo, es que no ubico el respaldo jurídico para mi actuación profesional, pues resulta que no solamente tengo la base constitucional, sino que la ley general en la materia, es decir, la del Sistema Nacional de Seguridad Pública, refiere que se busca prohibir, prevenir, sancionar no solamente los delitos, sino también las conductas antisociales. Definir qué es criminal y definir qué es antisocial
es la labor de los criminólogos. Por supuesto, de la mano con abogados y con otros colegas, pero eso es lo que queremos proponer, que a través de generar nuestros propios vademecum criminológicos podemos tener unos grandes aportes en el campo jurídico y también en todo lo que tiene que ver con la esfera profesional de nuestra actuación. Simplemente cuando decimos, ¿qué estudia la criminología? Crímenes. ¿Y qué es un crimen? Una conducta antisocial. ¿Y qué es antisocial? Aquello que transgrede las normas sociales de la colectividad. Resulta que sí, sin embargo lo decimos de manera, digamos, pobre o limitada. La invitación es que hagamos un mayor esfuerzo. Por ejemplo, una conducta antisocial tiene que ver, sí, con acciones, pero también con actitudes. Son dos posibilidades. Lo anterior para que no lo hagamos muy semejante al concepto de delito, sino que encontremos algunas diferencias, que además, como les he señalado, nos va a permitir delimitar de mejor manera nuestro campo de trabajo. Las conductas antisociales tienen que ver con acciones y con actitudes que son consideradas hostiles, conflictivas, ofensivas o dañinas. Ello implica que no solamente se van a definir como aquello que transgrede las normas sociales, las normas o valores importantes para una colectividad, sino que hay que darle más elementos. Y aquí decimos hostiles, conflictivas, ofensivas o dañinas. Ahora, si tienen estas características, por lo tanto van a resultar reprobables y sancionables. Ya tenemos estos tres parámetros para indicar cuándo una conducta se vuelve antisocial. Y vamos a agregar todavía un cuarto, que significa cuando transgreden derechos humanos. Incluso aquellos derechos humanos que tienen un valor político, pero que jurídicamente no han sido incorporados como tal. Recordemos además la diferencia entre instrumentos declarativos y convencionales en el ámbito internacional. Claro ejemplo es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero si nos seguimos con esta misma lógica, encontraremos al menos 10 ejemplos, pero pueden ser muchísimos más, en donde no solamente el público común o los estudiantes fallan, sino incluso expertos, legisladores, autoridades del más alto nivel. Gracias a la gente que se va sumando, a quienes nos mandan sus comentarios, sus felicitaciones. Muchas gracias a cada uno de ustedes. La idea de hoy, como les he señalado, más que darle la lectura puntual a cada uno de esos amables comentarios, es tratar de responder algunas preguntas. Y si no existen en la cantidad suficiente, eso nos va a permitir explicarles de mejor manera esta otra cuestión. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado, y este va a ser el primer error común que quiero señalarles, que la gente confunde niñez con infancia? Y no son lo mismo. Cada uno de los ejemplos que les voy a dar a continuación implica cuestiones diferentes, que sin embargo la gente e incluso los expertos utilizan como sinónimos, pero no lo son. Niñez e infancia. Infancia significa el que no habla, el que no opina. Tiene un prefijo que significa in. Por tanto, es una negación. Puede venir de foné, sonido, de faris, garganta, pero implica que el infante es aquel que no habla, aquel que no opina, que no exige sus derechos. En cambio, la niñez sí tiene derechos, sí tiene opinión. Es diferente. Aunque la persona real sea la misma, esté en el mismo grupo de edad, la forma en que lo vamos a conceptualizar es distinto y por lo tanto la forma en la cual nos vamos a relacionar. El segundo ejemplo que les propongo es que pedofilia y pederastia tampoco son sinónimos. Ambos tienen la misma raíz que es pedes, que significa niñez. Sin embargo, mientras filos es amor, eraste significa amante. La pedofilia, por lo tanto, es una atracción erótica sexual, pero que no se materializa. El pederasta, por el contrario, lo concreta. En su entender, se vuelve amante
o sea, un delincuente sexual en contra de niñas y niños. El tercer ejemplo que les propongo es la diferencia entre lenocinio y trata de personas. Que hasta hace unos años, incluso en el Código Penal Federal, se confundían flagrantemente. Los propios legisladores no sabían atinar a distinguir entre qué es un lenón y un tratante. En términos sencillos, porque lo estamos haciendo de forma muy rápida, el lenón es aquel que saca un provecho abusivo de la prostitución ajena. El tratante, por el contrario, es un delincuente mayor, muchas veces asociado en una agrupación que se va a llamar delincuencia organizada, que se caracteriza por privar de la libertad a la víctima. Sí puede implicar el aprovechamiento y la explotación de la prostitución ajena, la prostitución forzada, pero es algo mucho más grave que una persona que pueda actuar de forma aislada como un lenón. El cuarto ejemplo que les doy es la diferencia entre un indicio, una evidencia y una prueba. Que si esto mismo lo platicáramos en términos legales, estaríamos hablando de un dato de prueba, un medio de prueba y una prueba. Todos se parecen, pero no es lo mismo. El indicio tiene que ver más con aquel material sensible y significativo que tiene relación o no con el hecho investigado. La evidencia es cuando ese mismo indicio ya ha sido trabajado científicamente, ya participaron en él los servicios periciales y ya encontraron que sí tiene relación con el hecho investigado. Y la prueba es cuando esa evidencia es desahogada en un juicio. Son términos que, como ustedes logran apreciar, se parecen pero no son lo mismo. Otro ejemplo, que sería nuestro cuarto concepto que se llega a confundir, es cuando mezclamos lo que es la antropofagia con el canibalismo. Antropo significa ser humano, fagia, fago, comer. Quiere decir, antropofagia es cuando algún ser humano o algún animal se come a un ser humano. En cambio, el canibalismo implica cuando un animal se come a alguien de su misma especie o un insecto se come a otro de su misma especie. Si una tarántula devora a otra tarántula o una serpiente lo hace a otra serpiente, será canibalismo, pero no es antropofagia porque no se están comiendo a un ser humano. También, por ejemplo, otro error muy común es cuando la gente confunde entre derechos humanos y derecho humanitario. Los manejan como si fueran iguales y no. En términos, otra vez, simples, porque cada uno de estos implicaría una transmisión solita, derechos humanos se aplica más en época de paz y derecho humanitario cuando hay conflictos armados, cuando hay guerras. Derechos humanos no es igual que derecho humanitario. Otro ejemplo, homicidio y asesinato. Resulta que en México tenemos un código penal o varios códigos penales y ahí hablan de homicidio. Termina en cidio o sida, que significa muerte, pero aquí la cuestión es interesante. Hay países donde penalmente sí existe el asesinato. El homicidio, por ejemplo, puede ser culposo. Se provoca la muerte de otro ser humano por culpa. Sin embargo, no puede existir el asesinato por culpa. Todos los asesinatos son dolosos y esa es justamente la diferencia. Mientras el homicidio en México es el único que existe y se divide entre doloso y culposo, en otros países sí existe el asesinato, pero no existe en su modalidad culposa, solamente existe dolosa. Un ejemplo más, que ya va a ser el noveno que vemos. Cuando la gente confunde y utiliza como sinónimos psicópata y sociópata. No es lo mismo. En uno le das el énfasis a la psique y en otro le das el énfasis a la sociedad o el origen. Mientras en la psicopatía muchas veces hay predisposiciones genéticas, en la sociopatía depende más de una cuestión secundaria o del entorno. Por lo tanto, no son lo mismo el sociópata y el psicópata. Algunos van a hablar de psicópatas primarios y psicópatas secundarios. Y es probable que sí, tengan toda la razón. Pero dependiendo del autor que estemos leyendo,
muchos van a estar empleando la palabra de sociópata en lugar de psicópata. Jorge González nos pregunta cuál es la diferencia entre crimen organizado y delincuencia organizada. Mi querido Jorge, si me haces favor de revisar los videos pasados de las diferentes transmisiones, dedicamos uno exclusivamente a trabajar el tema de criminalidad organizada, en el cual básicamente lo que señalábamos es que mientras delincuencia organizada se refiere únicamente a la unión de 3 o más personas para cometer una serie de ilícitos, el concepto de criminalidad organizada o crimen organizado implicaba también incorporar en su descripción condiciones y aspectos políticos, económicos, culturales, de tal forma que era más amplio que la acepción jurídica de delincuencia organizada. Te invito amablemente, Jorge, de que seas tan amable de buscar ese video de criminalidad organizada. Y si después de revisarlo te quedan dudas, con todo gusto las podemos atender para apoyarte. El 10º ejemplo que les quiero dar es cuando la gente, por ejemplo, confunde lo que es el acoso sexual y el hostigamiento sexual. Mientras el acoso es horizontal, el hostigamiento es vertical, lo que implica que tiene que haber una jerarquía y particularmente se da en el ámbito laboral. Si quieren otro ejemplo, podría ser el de violencia doméstica y violencia familiar. Mientras lo doméstico se refiere al hogar, a un núcleo en el cual cohabitan, lo familiar implica que tenemos un lazo de consanguinidad o civil, pero que no necesariamente vivimos en el mismo lugar. Por lo tanto, la violencia familiar se da perfectamente en la calle o cuando personas que son familiares viven en lugares distintos. ¿Ven, por lo tanto, la enorme cantidad de ejemplos que podemos dar? Y si quisiéramos entrar a cuestiones más delicadas, más complejas, pues resulta que varias horas de transmisión no nos alcanzarían. Ustedes, por ejemplo, si alguna ocasión han revisado textos filosóficos o sociológicos, habrán encontrado voces como las siguientes: autopoiesis, sistemas autopoyéticos, precarización laboral, espíritu, fenomenología, fenomenología del espíritu, ética anamnética, que sin lugar a dudas, pues para algunos les resulta algo en extremo distinto a lo que tradicionalmente manejamos, pero que con un poco de reflexión y con un mucho de amor lo podemos hacer brillantemente. Por ejemplo, quizás en lugar de decir espíritu, podamos traducirlo como conciencia reflexiva o como la razón de sí mismo. O cuando digamos la fenomenología del espíritu, podamos traducirlo como el devenir de la experiencia, del saber y de la ciencia. Bueno, aquí lo decimos en 30 segundos, pero realmente son tratados, volúmenes que implicaron años o incluso toda una vida de investigación para poder saber lo que significa espíritu o la idea filosófica del espíritu absoluto. Janet Jiménez amablemente nos señala que la diferencia entre criminología y criminalística es muy común. Sí, sin embargo, es algo de lo cual cotidianamente la gente confunde. Y por eso fue que lo aprovechamos como un primer ejemplo para distinguir voces que la gente utiliza como si fueran sinónimos, pero que sin embargo no lo son. Igualmente, Janet, colega de Morelos, a quien apreciamos mucho, nos señala lo siguiente: en el ámbito jurídico es de primordial importancia el uso correcto y preciso del lenguaje, pues la impericia y ausencia de un léxico amplio, así como de conocimientos relacionados al lenguaje jurídico, permite en su mayoría la desafortunada y neciente interpretación jurídica. Necesitamos interpretación jurídica y argumentación jurídica, y en ambos casos un léxico amplio es sumamente enriquecedor. Ya decíamos que, por ejemplo, en victimología y en psicología, una expresión que es muy rica es la de ética anamnética, que implica el deber de recordar a las víctimas. Simultáneamente, la necesidad de preservar la memoria
del injusto cometido. ¿Qué significa? Que si hubo un acto de barbarie, que si existió un holocausto, un genocidio, no simplemente es decir, vamos a olvidar y perdonar. No. Para perdonar hay que recordar. Y además debemos recordar para que no se repitan esa clase de tragedias. La ética anamnética implica recordar a las víctimas, a quienes ya no están presentes, pero que sin embargo sí nos acompañaron, sí tuvieron un momento importante y que además su victimización es un ejemplo, un proceso de aprendizaje para muchas cuestiones. Bueno, creo que ha quedado claro la importancia de que aprendamos a hablar con propiedad, de que utilicemos el término preciso, psicológico, pedagógico, sociológico, criminológico o en cualquier ciencia, en cualquier técnica, disciplina. Es importante que sepamos hablar de forma adecuada. Incluso si nos fuéramos a la teología o a la mitología, no es lo mismo la teología que la teogonía. Y así, un sinfín de palabras. Pues bien, les agradezco a quienes amablemente nos acompañaron. Gracias también a quienes muy gentilmente nos expresaron sus felicitaciones. Saben que el aprecio, el respeto y la amistad son recíprocas de un servidor hacia cada uno de ustedes. Me alegra mucho tener la oportunidad de compartir conocimientos durante estos 43 minutos, hoy ya casi 46. Gracias, felicidades a la comunidad docente, de la cual aprendemos todos los días, incluyendo a nuestros primeros catedráticos, nuestros primeros maestros, que son nuestros padres y nuestras madres. Felicidades a quienes se dedican a la docencia. Feliz 15 de mayo. Soy el doctor Eric Gómez Tagle López y transmití 43 minutos de conocimientos hoy con el tema Vademecum criminológico. Transmití desde Puebla capital, desde el país hermano México. Gracias, excelente día.